En el nombre de Jesús damos gracias por eso. We give thanks to God for that. Yo quiero que en esta mañana podamos entrar en la palabra del Señor. And this morning, we want to enter to the word of the Lord. Y yo quiero en esta mañana, vamos a seguir con lo que hemos estado hablando por las últimas semanas. We're going to continue preaching what we've been preaching for the last few En weeks. estas últimas semanas empezamos una serie llamada Milagros en Casa. These last few weeks, we started a series called Miracles at Home. Y en esta mañana queremos seguir con eso. And today, we want to continue with that. Y hoy yo no me quiero enfocar en una casa en particular, And today, I want to focus on a particular. I don't want to focus on a particular pero me house. quiero hacer un recorrido por varias casas, But I want to hacer un viaje por ciertas casas. but I want to go through multiple houses. Vamos a visitar varias casas el día de hoy We're going to visit multiple houses the day of today. y vamos a ver lo que Dios hizo en estas casas, And we're going to see what God did in these houses. que yo creo que es lo que Dios quiere hacer en este tiempo en cada una de las casas. That I believe that God wants to do. Lo primero que quiero que nosotros podamos entender The first thing I want us to understand es que nosotros no debemos delimitar a Dios. is that we shouldn't limit God. No debemos delimitar a Dios a que Dios solamente está dentro del santuario, We should not limit God that He is only at church. pero que nosotros podamos entender But we could understand que en el lugar que nosotros estamos, that the place that we are at, eso se convierte en un santuario. that turns into our church. Nosotros tenemos que quitar de nuestra mente We have to get rid of from our minds que Dios solamente se puede mover dentro del contexto de la iglesia, that God can only move in the context pero of que the Dios church. se quiere mover en el contexto de nuestra But casa. God wants to move in the context of our house. Yo creo de que en este tiempo Dios quiere traer restauración sobre nuestras casas. I believe during this time that God wants to bring restoration to our houses. Yo creo que en este tiempo Dios quiere visitarnos en nuestra casa. I believe in this time God wants to visit us in our Y yo house. creo firmemente también And I firmly believe also que en este tiempo Dios nos tiene donde estamos, en nuestra casa. that God has us where we are in our houses. Nos tiene en este tiempo con un propósito. He has us in this time for a purpose. Y nos tiene con el propósito de visitar nuestras casas. And He has it with the purpose of visiting our houses. Porque yo creo firmemente que Dios quiere hacer de nuestro hogar Because I firmly believe that God wants to turn our home un lugar santo. into a holy place. Creo que Dios quiere hacer de nuestro hogar I believe that God wants to turn our home un lugar donde ocurren milagros. into a place where miracles happen. Yo creo que Dios quiere hacer un lugar, yo creo que Dios quiere hacer de nuestro hogar I believe that God wants to turn our home un lugar donde Él manifiesta su poder. in a place where His power is manifested. Nosotros tenemos que entender We have to understand que la presencia de Dios the presence of God tiene el poder de manifestarse has power to manifest donde itself quiera que nosotros estemos. wherever we are. Y si en este tiempo estamos en nuestra casa, And this time, if we're in our homes, yo creo que Dios se va a manifestar en la casa. I believe God is going to manifest in the Así como house. Dios se manifiesta en el templo. Just like God was manifested in Y the así temple. como Él se manifiesta cuando alguien impone manos. And just how He gets manifest when someone De lays esa hands. misma manera Dios quiere manifestarse en tu casa. That same way God wants to manifest Porque in en your este home. tiempo Él quiere que entendamos que su presencia está. And this time He wants us to know that His presence No is here. está confinada al contexto de la He iglesia. wants us to know that His presence is not confined into the church. Pero su presencia también se puede mover en el contexto de nuestra casa. But His presence can also be moved in the context of our house. Y yo quiero que podamos yo quiero mirar varias casas en esta mañana. And I want to see multiple houses today. Ahí en el libro de Segundo de Samuel, en el capítulo 4, In 2 Samuel chapter 4, solamente lo quiero tomar como una referencia. I only want to look at it for a reference. Y es ahí donde, ¿se acuerdan de aquella viuda que viene con el profeta? And you remember of that widow that came with the prophet. Esta viuda viene con el profeta y diciéndole, mi esposo ha muerto. This widow comes to the prophet saying, my husband is dying. Y los acreedores han venido a cobrarme y no tengo dinero con qué pagar. And the money and the people that he owed money to are asking me for the money. Y quieren llevarse a mis hijos. And they want to take my sons. Es importante recalcar lo que le pregunta el profeta. It's important to remember what the prophet Y said. lo que el profeta le pregunta es, mujer, ¿qué tienes en tu casa?
And what the prophet asked was, woman, what do you have at your house? Qué interesante la pregunta que le hace el profeta. It's a very interesting question what the prophet asks her. Él no le preguntó cuánto debes. He didn't ask how much you owe. Él no le preguntó cuándo se murió tu esposo. He didn't ask when your husband died. Sino que el profeta le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? But the prophet asked her, what do you have at your house? Yo creo que en este tiempo, I believe in this time, en nuestra casa está in our house. aquello que puede producir avivamiento In our house are things that can produce revival. o aquello que lo puede detener. Or there's things that can hold it Mi back. pregunta en esta mañana es, ¿qué tienes en tu casa? My question in this time is, what do you have at your ¿Cómo house? está tu casa? How is your house? ¿En dónde está Dios en tu casa? Where is God in your house? ¿En dónde está la presencia de Dios en tu casa? Where is the presence of God in your house? Mi pregunta en esta mañana es, ¿qué tienes en tu casa? My question during this time is, what do you have at your Porque yo creo house? que en el contexto de nuestra casa Because I believe in the context of this house es en donde está lo que requerimos en este tiempo is what we require during this time para experimentar el poder de Dios. to experiment with the power of God. Por mucho tiempo hemos orado por avivamiento. For a long time we've been praying for Nosotros revival. en nuestra mente finita creemos In our mind we believe que el avivamiento vendrá sobre la iglesia. that the revival is going to come over the Pero yo churches. creo que Dios ha provocado este tiempo But I believe that God has provoked this porque Él time desea manifestar avivamiento sobre tu casa. because He desires to spark revival in your house. Porque Él desea que el avivamiento empiece He desires that the revival begins en el contexto de la casa. in the context of our houses. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿qué tienes en tu casa? That's why the question during this time is, what do you have in your house? Yo quiero en esta mañana trabajar con el libro de los Hechos. Today I want to work with the book of Acts. Si nosotros miramos el libro de los Hechos, si nosotros nos tomamos el tiempo para estudiar todo el libro de Hechos, If we take time to study the whole book of Acts, nosotros vamos a ver que en todo el libro de los Hechos, we're going to see that the whole book of Acts, 18 veces, 18 times, nosotros vemos 18 veces la palabra iglesia o templo. in the whole book of Acts, we see the word church or temple 18 times. 18 veces a través de todo el libro de los Hechos, la palabra iglesia o templo está escrito. Throughout the whole book of Acts, only the church and temple are written 18 times. Pero también en el libro de los Hechos, a través de todo el libro, But also throughout the whole book of Acts, podemos ver que 39 veces we can see that 39 times nosotros vemos la palabra casas. we see the word houses. Quiere decir That means que, por decir, en el libro de los Hechos, to say in the book of Acts que fue donde nació la iglesia, was where the church was que born. nosotros tendemos a llamarle la iglesia primitiva, Now we can call it the primitive church, que a mí en realidad no me gusta llamarle de esa manera. but I don't really like to call it that way. A mí me gusta llamarle la iglesia del primer siglo. I like to call it the first generation church. Y yo creo que si en el tiempo donde empezó la iglesia, And I believe the time when the church started, el poder de Dios empezó a manifestarse no en el contexto de la iglesia, the power of God started to move not in the context of the church, no en el contexto del not templo, in the context of the temple, pero los mayores milagros ocurrieron en los contextos de las casas. but the major miracles happened in the context of the houses, Y no solamente en el libro de los Hechos, and not only in the book of Acts. a través de todo el Nuevo Testamento, Throughout the whole New Testament, nosotros vemos que el Nuevo Testamento está lleno de milagros. we said the whole book of the whole New Testament is filled with miracles. Está lleno de milagros que fueron hechos en el contexto de la casa. Filled with miracles that are based in the context of the house. No sé cuándo nosotros empezamos a pensar I don't know when we started to think que los milagros solamente estaban confinados a una iglesia. that the miracles are only confined to a church. Pero a través de la Biblia yo puedo ver But throughout the whole Bible, I could see que los mayores milagros that the major miracles siempre ocurrieron en el contexto de una casa. always happen in the context of a house. Y yo creo que en este tiempo no puede ser la excepción. And I believe in this time there is no exception. Yo creo que en este tiempo actual hemos visto muchos milagros ocurrir en las iglesias. I believe we've seen many miracles happen in the context of the churches. Pero yo creo que en este tiempo Dios But I believe in this time God quiere que nosotros podamos experimentar wants us to experiment los milagros
the miracles, en el contexto de nuestras in casas. the context of our houses. Yo creo firmemente en algo, I firmly believe in one thing, que la iglesia va a terminar that the church is going to end de la misma manera que empezó. the same way that it started. Y si nosotros vemos que la iglesia empezó con un fuerte derramar del Espíritu And Santo if we see that the church started in a huge revival en el contexto de una casa, in the context of one yo house, creo que el tiempo final será igual. I believe that in the end it will be the same. Yo creo, así como el profeta Joel lo dice, Just as the prophet Joel says, que en el último tiempo that in the last times, Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. God is going to pour out His Holy Spirit over all flesh. En el libro de los Hechos, The book of Acts, en el capítulo 2, in chapter 2, el apóstol Pedro empieza a decir, esto fue lo que profetizó el profeta Joel. the apostle Peter said that this is what the prophet Joel said. Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. God was going to pour out His Spirit over all flesh. Joel nunca dijo que ocurriría en el contexto de la iglesia, It will never said it would happen in the context of the church. pero empezó el cumplimiento de esa profecía But the completion of that prophecy first started en el capítulo 2 de los Hechos in chapter 2 of Acts. y empezó en el contexto de una casa. It started in the context of a house. Yo creo que este es un buen tiempo I believe it's a good time para que nosotros podamos hacer un inventario, for us to do an inventory. para que nosotros podamos revisar, So we can check. que nosotros podamos revisar nuestra versión del cristianismo. We can check our version of Christianity. ¿Sabes qué? Yo he visto You know, I've seen que mucha gente para de orar, that many people stop praying. que mucha gente para de leer la Biblia, Many people stop reading the Bible. que mucha gente para de evangelizar, Many people stop que evangelizing. mucha gente para de adorar A lot of people stop worshiping. y mucha gente para de dar sus diezmos y sus ofrendas, A lot of people stop giving their solo porque no tithes. está en la iglesia. Only because they're not in church. Pero es tiempo que nosotros miremos But it's time that we see. y es tiempo que revisemos nuestra versión del cristianismo. It's time to check our version of Porque Christianity. yo te quiero decir esto en esta mañana, Because I want to tell you this in this day. que si tú paras de orar, That if you stop praying, que si tú paras de leer la Biblia, if you stop reading the que si Bible, tú paras de evangelizar, if you stop y que si tú evangelizing, paras de adorar, if you stop y worshiping, si tú paras de dar tus diezmos y tus and if you ofrendas, stop giving your hasta que tithe, la iglesia regrese a la normalidad, until the church comes back estás to en una reality, crisis. you're in a crisis. Nosotros no podemos parar de hacer esas cosas. We cannot stop doing this. Nosotros podemos orar mientras estamos en nuestra casa. We could pray while we're in our houses. Nosotros podemos leer nuestra Biblia mientras estamos en nuestra casa. We could read the Bible while we're in our houses. Nosotros podemos evangelizar aún estando en nuestra casa. We can even evangelize being in our houses. Nosotros podemos adorar estando en nuestra casa. We could worship being in our houses. Y aún nosotros podamos diezmar y ofrendar estando en nuestra casa. We can also tithe and give offering in our houses. Es tiempo que nosotros hagamos un inventario de nuestro cristianismo It's time to do an inventory check in our Christianity, y que nosotros podamos entender and that we could understand que aún estando en nuestra casa, that even being in our homes, eso no nos puede privar de hacer y de practicar todo lo que tenemos que hacer como si estuviéramos en la iglesia. that does not stop us from passing everything that we do at church. Hechos capítulo 2. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 2. We're going to Acts chapter 2. Yo quiero que miremos lo que está ocurriendo ahí en Hechos capítulo 2. I want you to see what's happening in Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. Yo solamente quiero leer los primeros dos versículos. I only want to read the first two verses. Y yo quiero empezar con esto. I want to start with this. Hechos capítulo 2, Acts chapter 2, versículo 1 y versículo 2. verse 1 and 2. Y dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la iglesia. No dice así, dice el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. And it says, on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like a roaring of a mighty windstorm, and it filled the house. Notice how it didn't say church,
where they were sitting. Qué interesante es que allá por el capítulo 2 de Joel, Look how interesting it is by the second chapter of Joel. el profeta Joel, por medio del Señor, él empieza a profetizar. Prophet Joel, through God, starts prophesying. Y qué interesante es lo que ve el profeta Joel. And it's interesting what Prophet Joel sees. Porque el profeta Joel, antes de decir del derramamiento del Espíritu Santo, Because the Prophet Joel, before talking about the pouring out of the Spirit, empieza a hablar del tiempo difícil que vendría antes del derramar. he starts talking about the difficult times that will come before the pouring out of the Spirit. Y entonces él empieza a profetizar. So then he starts to prophesy. Y empieza a decir, en el último tiempo será de esta manera. And he's saying the last times it will be like these. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. I will pour out my Spirit over all flesh. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. And your children will prophesy. Y vuestros jóvenes tendrán sueños y vuestros ancianos tendrán visiones. And the youth will see visions and the old will dream Qué dreams. interesante lo que mira el profeta Joel. So interesting what the prophet Joel Y aquí en el sees. capítulo 2 de Hechos, donde estamos empezando, y no quiero ahondar mucho en eso, And here in chapter 2 of Acts, y no quiero hablar mucho de eso porque yo sé que una de las palabras en este tiempo será muy abundante en eso. and I don't want to talk about this too much because many of the words today are talking about that. Solo quiero puntualizar esto, I only want to make this clear. que el cumplimiento de la profecía de Joel That the fulfillment of the prophecy of Joel empezó en el capítulo 2 de los Hechos. started in chapter 2 of Acts. Y nosotros podemos observar que el cumplimiento de esa palabra profética And we can see that the fulfillment of that prophecy empezó en el contexto de una casa. happened in the context of a house. Dice que estaban todos sentados. It says they were all sitting. Tal vez estaban en la sala, no sabemos. Maybe they were in the living room, we don't know. El único detalle que da es que era una segunda planta, era un segundo techo, el aposento alto se The llamaba. only description that we know is that they were on the second floor Porque es conocido como el aposento alto, the upper room. because it was in his upper room. Por eso nosotros entendemos que es una segunda planta. So we know it was a second floor. Pero era una casa, But it was a house. no era una iglesia. It wasn't a church. Y en este tiempo, igual de la misma manera, And in this way, así como el cumplimiento de la palabra profética de Joel empezó allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, just as the fulfillment of the prophecy of Joel happened in chapter 2 y of Acts, empezó en el contexto de una casa. and it started in the context of a house. De la misma manera, en este tiempo, Dios quiere derramar su espíritu In the same way, God wants to pour out His Spirit en el contexto de nuestra in the casa. context of our house. Ahí donde tú estás, Just where you are right ahí now, en tu sala o en tu recámara. right there in your room where you're living. Dice la palabra que estos creyentes estaban sentados. It said that these believers, they were sitting down. Así como estás tú ahora en tu sala o en tu recámara sentado. Just as you are right now, you're sitting right now. Ahí mismo en el contexto de tu casa, Dios quiere derramar su Espíritu Santo. Right there in the context of your house, God wants to pour out Y His Dios Spirit. quiere manifestar, y Dios quiere derramar, y Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre ti, sobre toda tu And casa. God wants to pour out His Spirit and manifest Himself in your house and your family. No necesitas estar en la iglesia para hablar lenguas. You need to be in church to speak tongues. No necesitas estar en la iglesia para que la manifestación del Espíritu venga sobre ti. You need to be in church for the manifestation Pero of ahí the en el Spirit to come. contexto de tu casa, But in the context of your ahí house, sentado en tu sala o sentada en tu sala, they're sitting down in the living room or your room. Dios quiere derramar de su Espíritu sobre ti. God wants to pour out His Spirit over you. Y aquí es donde yo quiero empezar. And this is where I want to start. La primera casa que visitamos es la casa del aposento alto, The first house we visit is the upper room, donde Dios empezó el cumplimiento de una palabra profética. where God started the fulfillment of a prophetic word. Y yo creo que hay muchas palabras proféticas que han sido habladas sobre ti, sobre tu casa y sobre tu And familia. I believe there's been many prophetic words Y talked yo over creo your que family. ahí en el contexto de tu casa, And I believe in the context of your house, el cumplimiento de la palabra empezará en estos días sobre ti y sobre tu the casa. fulfillment of that word will start over your house. Sobre muchos de ustedes fueron profetizados negocios. Many were prophesied businesses. Y tal vez lo que está ocurriendo ahorita, tú piensas que es imposible que eso ocurra. Maybe you know
what's going on right now, you may think it's Pero yo impossible. quiero decirte que el cumplimiento de la palabra profética que ha sido soltada sobre tu I casa, want to tell you that the prophetic word that has been released over your tal vez no va a house, empezar en el contexto de la iglesia, maybe it's not going to start in the context of the church, pero sí va a ocurrir en el contexto de tu casa. but it is going to happen in the context of your Así es house. que aférrate a esa palabra profética que fue hablada sobre ti. So grab onto that prophetic word that was spoken over Aférrate a you. la palabra profética que fue hablada sobre tus hijos y sobre tu casa. Grab onto that prophecy that was spoken over Porque es en you. el contexto de tu casa donde empezarás a ver el cumplimiento, empezará el cumplimiento de la palabra que ha sido hablada sobre ti. Because it's in the context of your family that that word will start to be fulfilled. Yo quiero que miremos el libro de los Hechos en el capítulo 9. I want to look in the book of Acts in chapter 9. En el capítulo 9 de los Hechos, vamos a ver dos versículos. In chapter 9 of Acts, we're going to read two verses. Vamos a ver el verso 11 y el verso 12. Vamos a ver desde el verso 10. Verso 10 al verso 12. We're going to see from verse 10 to verse 12. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 10, versículo 12. Book of Acts, chapter 9, verse Es 10 aquí to donde 12. nosotros vemos la conversión del apóstol Pablo. It's here where we see the conversion of the Apostle Que en Paul. ese tiempo era Saulo todavía. In that time, he was still Saul. Dice que él iba en camino a Damasco. It says that he was on his way to Él iba Damascus. en busca de los creyentes para meterlos a la He cárcel. was in search of other believers to throw them in jail. Hasta ese tiempo Pablo o Saulo era un perseguidor de la iglesia. Up to that point, Saul was a persecutor of the church. Él aún consintió en la muerte de Esteban, He even witnessed and consented the death of Stephen. el cual nosotros consideramos como el primer mártir de la iglesia cristiana. We consider as the first martyr of the Christian church. Dice la Biblia que Saulo consintió la muerte de él, estuvo de acuerdo con la muerte de él. It said that Saul was with agreement with the death of. Y Saulo estaba en una búsqueda de los creyentes para mandarlos presos. Saul was searching for other believers to throw them in jail. Pero algo ocurrió en su vida. But something happened in his life, Y Dios obró algo en él. and God did something in him. Aunque empezó en el camino, Even though he started to go on the cuando road, se le manifiesta y lo tumba, when he is manifested y and le he dice, falls Saulo, yo before, soy Jesús a quien tú persigues. and God says, Saul, I am Jesus, the one who you're persecuting. Y dice la Biblia que de ahí fue llevado a una casa. And the Bible says that from there he was taken to Damascus and he went to a Y yo quiero house. enfocarme en esta casa como la casa de la dirección. And I want to focus on this house as the house of Miren lo que direction. ocurrió en esta casa, Hechos capítulo 9, versículo 10. Look what happened, Acts chapter 9, verse 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa. Mire, estaba en una casa, dice, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. And Acts chapter 9, verse 10 says, Now there was a believer in Damascus named Ananias. The Lord spoke to him in a vision, calling Ananias. He said, Yes, Lord, he replied. The Lord said, Go over to Straight Street, to the house of Judas. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He's praying to me right now, and I've shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so that he can see again. Qué interesante lo que ocurrió en esta casa de este hombre llamado Judas. It was very interesting what happened in the house of this man named Judas. Dice la Biblia que en la casa de Judas estaba Saulo. The Bible said that in the house of Judas, Saul was there. Recuerde usted que cuando Jesús encuentra a Saulo en el camino a Damasco, Remember that when Jesus finds Saul on the road to Damascus, la Biblia registra que Saulo quedó como ciego. the Bible registers that Saul became blind. Y Pablo está en la casa de Judas sin ver, sin poder ver. And Saul was in the house of Judas without being able to see. Pero dice la Biblia que cuando Dios se le muestra a él, a Ananías en visión, And the Bible says that when God shows Ananias the vision, le dice, hay una casa
He said, there's a house. Hay una calle llamada derecha y ahí vive un hombre llamado Judas. And it said, there, go over the straight street, and there's a house that's owned by a man named Judas. Y en esa casa está Saulo. It says that in that house, Saul is there. Y él ora y mientras está orando ve una visión. And he's praying to me, and I've given him a vision. Y él ve que entra un hombre llamado Ananías y le impone las manos y recobra la vista. And he has seen that a man named Ananias comes in and lays hands on him. Cuando Dios envía a Ananías ahí, When God sends Ananias there, Dios lo envía para darle dirección a Pablo de lo que tiene que hacer. God sends him to give Paul direction on what he has to do. Por eso yo he denominado la casa de Judas That's why I nominate the house of Judas como la casa de la dirección. his house of direction. Yo quiero que tú entiendas que Dios conoce tu dirección I want you to understand that house, the God knows your y que direction. Dios te quiere visitar y te puede visitar. And God wants to visit you when He can visit you. Dice la Biblia que estaba Saulo orando ahí The Bible says that Saul was praying there, y Dios envía a Ananías. and God sends Ananias. Específicamente le da direcciones. He specifically gives him directions. Es como decirle ve a la calle Inyo It's like saying, go to Inyo y Street, en la esquina de la Inyo y la and in the corner of Inyo Neg A está el lugar donde yo te voy a sanar. is a place where I'm going to heal you. Pero yo quiero que tú entiendas que Dios conoce dónde tú vives But it's important that God wants to know where you live. y que Dios conoce tu dirección And God knows your direction. y que ahí donde tú estás en tu casa, Now, even though where you are in your house, Dios puede llegar con dirección para tu casa sobre los días que vienen. God can come with direction for the days that Y come. así como Ananías vino y oró por Saulo en la casa de Judas Just as Ananias came and prayed for Saul, y le dio instrucciones de parte de Dios de cómo debía de hacer y qué debía de hacer. and he gave instructions to Paul concerning what God wants him to do. Yo creo que en este tiempo Dios te va a visitar en tu casa I believe that this time God's going to visit you in your porque house Dios conoce tu dirección. because God knows your direction. Él sabe dónde tú vives. He knows where you live. Aunque sea muy difícil de pronunciar el nombre de la calle donde tú vives, Even though it's hard to pronounce the name of the street you live on. Dios conoce tu dirección. God knows your direction. Dios conoce tu casa. God knows your house. Y en este tiempo Dios quiere visitarte en tu casa. And this time God wants to visit you in your Porque Él house quiere darte dirección de lo que tú tienes que hacer en los días que vienen por delante. because He wants to give you direction in the days that come Por ahead. eso que esta casa, la casa de Judas, That's why I believe in the house of Judas. yo la denomino como la casa de la dirección. I nominate it as the house of direction. En el capítulo 10 In chapter 10, vemos otra casa. we see another house. Y aquí vemos la casa de Cornelio. And here we see the house of Cornelius. Nosotros vemos en el capítulo 10 de los Hechos We see that in chapter 10, cómo Dios envía a Pedro a la casa de Cornelio. how God sends Peter to the house of Cornelius. Nosotros vemos aquí, vaya conmigo al libro 10, al capítulo 10 de los Hechos, ya que tiene ahí su Biblia. Go to me with chapter 10 of Acts. Yo no me quiero extender mucho, yo sé que yo me emociono, ¿verdad? Mi esposa ya me dice, sí. En esta mañana, en el capítulo 10 de Hechos, In chapter 10 of Acts, Dios envió a Pedro a la casa de Cornelio. God sends Peter to Cornelius. La Biblia nos da algunos detalles de Cornelio. The Bible gives us some details on Cornelius. Nos dice en primer lugar que era un gentil, It says first that he was a Gentile, que él era un hombre piadoso, that he was a que era un hombre bueno, good man. era un hombre piadoso, He was a good man. era un hombre que daba, como él era gentil, él daba limosnas, As he was a Gentile, su ofrenda. he gave offering. Pues era un hombre gentil, He was a Gentile. era un hombre piadoso, bueno, He was a good man. era un hombre espiritual He was a spiritual man. y era un hombre que daba. He was a man who gave. Dice la Biblia The Bible says, que hasta ese tiempo up to that point, el evangelio no había llegado a los gentiles. the gospel hadn't reached Gentiles. El evangelio estaba confinado solamente a los israelitas, por decirlo así. The gospel was only confined to the Israelites. Pero aquí en el capítulo 10 de los Hechos, But here in chapter 10 of Acts, mire lo que dice. look what it says. Yo quiero que leamos un versículo. I want us to read one verse. Todo esto está ocurriendo en la casa
de Cornelio. All this is happening in Cornelius' house. Pero yo quiero ver el versículo 44. But I want to read verse 44. Y dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. It says, as even as Peter was saying these things, the Holy Spirit fell upon all those who were listening to the message. Mire qué detalle que dice aquí. Look at this detail. Dice, mientras todavía Pedro hablaba, It says that even as Peter spoke, el Espíritu Santo fue derramado o the cayó. Holy Spirit fell onto those, Dice, sobre todos los que oían, over all who were listening to the message, sobre todos los que escuchaban a Pedro hablar, over all those who heard el Peter spoke, Espíritu Santo cayó. the Holy Spirit ¿En fell. dónde fue esto? Where was this? En la casa de Cornelio, In the house of Cornelius, en la casa de un hombre piadoso. in the house of a man who was Y good. yo creo que nosotros somos gentiles. We're Gentiles, Y nosotros como gentiles and us as Gentiles, debemos de voltear al capítulo 10 de los Hechos we could turn to chapter 10 of Acts. y de cierta manera agradecerle a este hombre llamado Cornelio, In a way, thank Cornelius, que fue en la casa de él, that in his house, donde por primera vez el Espíritu Santo for the first time, the Holy Spirit se pudo derramar sobre la casa de un gentil. could manifest over the house of a Gentile. Yo te tengo buenas noticias en esta hora, I have good news for you in this que time. así como el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio, And even though the house of Cornelius was en este día, en este tiempo, in this day and this time, el Espíritu Santo se puede derramar sobre tu casa. the Holy Spirit can come over your house. Y yo creo que en este tiempo And I believe that in this time, es un tiempo propicio, it's a time with purpose. es un tiempo perfecto It's a perfect time para que el poder y la manifestación de Dios for the power and manifestation of God pueda venir sobre nuestra casa. and come over our family. Qué interesante es ver lo que Dios hace en las casas. It's interesting to see what God does in our houses. Es por eso yo digo en esta hora That's why I say in this que time nosotros tenemos que quitarnos la idea that we have to take out the idea de que Dios solamente se mueve en la iglesia. that God only moves in the church. Ahora yo quiero que usted escuche bien para que no me entienda mal, Now, I want you to listen well because I don't want you to mix up. porque tal vez muchos dirán, bueno, entonces ¿para qué vamos a la iglesia? So then many people are going to say, oh, so why do we go to church then? No me entienda mal, por eso le digo, escuche bien. Don't misunderstand me, listen to this. Yo creo que en este tiempo, I believe that in this time, bueno, no podemos estar en la iglesia, well, we can be at church. no podemos estar todos juntos aquí, We can't be all together. pero eso no quiere decir que Dios no se puede manifestar en tu casa. It doesn't mean that God can't manifest in your Pero house. cuando todo esto pase, But when all this passes, entonces tenemos que regresar a la iglesia. then we have to come back to Y the así, church. y solamente, y cuando nos juntemos nuevamente, And when we come again, será una celebración it would be a celebration. y escucharemos testimonios And we would hear de testimony lo que Dios está haciendo en tu casa en estos días. of what God is doing in your house in these days. Por eso yo quiero que usted no me malentienda. That's why I don't want you to Y no misunderstand. quiero que vaya a decir, bueno, el pastor dijo que Dios no se mueve solamente en la iglesia, también en mi casa. I don't want you to think that He doesn't doesn't only move in the church but in my house. Entonces ya no voy a ir a la iglesia, me voy a quedar en mi casa. So then I'm not going to church, I'm going to stay in my house. No me malentienda, por favor. Don't misunderstand me, please. En la palabra dice, la palabra del Señor en el libro de Hebreos dice lo siguiente, The word says in the book of Hebrews que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. that we should not stop congregating as many others do. Si nosotros aplicamos ese verso a estos días, If we apply this verse in these days, lo diríamos de esta manera, we would see us through this way. no dejando de conectarnos como muchos tienen por costumbre. Don't stop connecting like many others do. En este tiempo tal vez no nos podemos juntar en la iglesia, This time we may not be able to come together in church. pero virtualmente podemos estar recibiendo del Señor. Virtually we can be receiving the Lord. Y así brincamos al capítulo 12 de los Hechos. And then that's how we go to verse 12 of Acts. Y aquí nosotros vemos lo que ocurrió And that's where we see what happened. por la oración que se hizo en una casa. For the prayer that happened in one house. La palabra del Señor nos dice que Pedro estaba en la cárcel.
The Bible says that Peter was in jail. Y mientras Pedro estaba en la cárcel, And while Peter was in jail, mientras Pedro estaba encerrado, while Peter was locked up, dice la Biblia que los hermanos estaban orando en la casa. it said the apostles were praying in the house. Vamos a ver Hechos capítulo 12. We're going to see Acts chapter 12. Hechos 12, vamos a ver del verso 12 al 14. Acts chapter 12, verse 14, El 12 y el 14. verse 12 to 14. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿En dónde? En la casa de María, la mamá de Juan, llamado Marcos. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. It says, when he realized this, he went to the home of Mary, the mother of John Mark, where many were gathered for prayer. He knocked at the door and gate, and a servant girl named Rhoda came to open it. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed that instead of opening the door, she ran back inside and told everyone, Peter is standing at the door. Esta es la historia cuando Pedro está en cárcel. This is the story when Peter is in jail. Y la historia nos relata que Pedro fue libre por la oración que se hizo en la casa. The story tells us that Peter was freed. Dice la Biblia que mientras todos estaban orando en la casa, The Bible says that while everybody was praying in the house, en la cárcel hubo un temblor. in the prison there was an earthquake. Y las puertas de la prisión fueron abiertas. And all the doors were open. Y Pedro pudo salir. And Peter could walk out. Y mientras todavía están orando en la casa, No, all of them were still praying at the house. está Pedro tocando a la puerta de la casa. Peter's knocking at the door of the house. Y la muchacha dice que vino una muchacha y abrió la puerta y reconoció. And the lady says that, and the Bible says that a lady opened the door and Pero fue tan grande la impresión que no abrió la puerta. But the excitement was she had too much time, she didn't open the door. Dice que corrió donde estaban todos orando She said she ran to where everybody else was. y dijo, por el que estamos orando, And he says that the one that we're praying for, por el milagro que estamos orando, the miracle that we're praying for, está tocando a la puerta. Peter is knocking on the door. Yo creo que en este día, I believe that in this day, yo creo que en este tiempo, I believe that in this time, los milagros por los cuales has estado orando estarán tocando la puerta de tu casa. the miracles that you've been praying for are knocking at the door of your house. Aleluya, yo lo creo, yo creo que los milagros estarán tocando la puerta de tu casa. I believe that the miracles will be knocking on the door of your house. Porque así como el milagro de que Pedro saliera de cárcel Just like that miracle of Peter walking out of prison fue propiciado desde la casa, was originated from the house, fue propiciado desde la casa donde se estaba orando. was made from the house where they were praying. De la misma manera en este tiempo, The same way this time, los milagros tocarán las puertas de las casas, miracles will knock on the door of the houses. donde en esa casa sea una casa de oración. Right now, house is a house of prayer. Hechos 16, voy rápido. Acts 16. Me faltan 3 casas, pero muy rapidito. I have 3 more, but I'm going to go fast. Hechos 16. Acts 16. Este es donde nosotros vemos a Pablo y a Silas en la cárcel. It's where we see Paul and Silas. Vemos a Pablo y a Silas en la cárcel y nosotros conocemos la historia de Pablo y Silas, It's when Paul and Silas are in jail. We know the story. cómo ellos en ese tiempo cuando estaban en la cárcel, aun cuando estaban en el lugar más feo, That even though they were in jail, amarrados de pies y manos, tied up from their hands and feet, dice la Biblia que ellos ahí estaban adorando al Señor, estaban cantando y mientras ellos cantaban, las puertas de la prisión fueron abiertas también. it says that when they were praying and singing, the doors opened wide. Pero ese no fue el milagro, ese no fue el mayor milagro. But that was not the major miracle. El mayor milagro ocurrió después que las puertas fueron abiertas. The major miracle happened after the doors were open. Porque dice la Biblia que el carcelero se quería matar a causa, porque él dijo, a mí me van a matar, mejor me mato yo solo.
And the jailer was about to kill himself because he was worried of the punishment of what Y would entonces be. llegamos a estos dos versículos, 31 y 32, Hechos 16. So we hit these two verses, Acts 16, verse 30, 1, 31 y 32. 31, 32. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, along with everyone in your household. And they shared the word of the Lord with him and all those who lived in his household. Yo creo que en este tiempo I believe that this time, los mayores milagros. the best miracle. Nosotros cuando hablamos muchas veces de Hechos 16, When we preach all, we talk about Acts 16. muchas veces nos concentramos en el milagro de la cárcel abierta. Many times we talk about the jail that's open. Pero yo creo que el mayor milagro But I believe that the best miracle siempre ha sido y siempre será has always been la salvación de las almas. the salvation of the souls. Y en esta oportunidad no fue diferente. But this situation was different. Dice la palabra del Señor The word says que entonces Pablo y Silas, that Paul and Silas, de ellos le dijeron al carcelero, they said to the jailer, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. believe in the Lord Jesus and you and your house will be saved. Entonces dice que el carcelero trajo a Pablo y a Silas a su casa And the Bible says that the jailer brought both of them to their house. y ellos les predicaron, dice, y les hablaban la palabra, versículo 32, y les hablaban la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. And it says that they preached the word to him and everyone who was in Y his la Biblia house. dice que en ese día todos los que estaban en su casa entregaron su vida y aún fueron bautizados. The it says that everybody in the house heard and was baptized. Eso fue el mayor milagro. That was the major miracle. Hechos 18. Acts 18. En Hechos 18 nosotros vemos In Acts 18 we see lo que ocurre en la casa de este hombre. what happened in the house of this family. Mire, vamos a ver lo que dice Hechos 18 Let's see what Acts 18 has to say. en el verso 8. Verse Habla de un hombre llamado Crispo. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. It says, Crispus, the leader of the synagogue, and everyone who was in his household, believed in the Lord. Many others in Corinth also where Paul became believers and were baptized. Mire qué interesante lo que ocurre. It's very interesting what happened. Dice la palabra del Señor que este hombre llamado Crispo It says that this man named Crispus, era un hombre principal, era un hombre influyente. he was a principal man. Y dice la palabra del Señor And the word says que este hombre se entregó al Señor Jesucristo, él y toda su casa. that he turned, that he, Y a causa de lo que Dios hizo en la casa de este hombre, and on behalf of what God did in his house, dice que muchos de los corintios creyeron. said that many of the Corinthians believed. Qué interesante que lo que Dios empezó en una casa, It's so interesting to see what God started in one house. nosotros vemos más adelante cómo Pablo es usado de una manera poderosa en Corinto. We can see more powerfully how Paul is using the Corinth. Todo lo que nosotros vemos por Pablo hacer en Corinto, Everything that we see Paul doing in Corinth, todo empezó en la casa de este hombre influyente llamado Crispo. it all happened this influent man named Crispus. Yo creo que lo que Dios empiece a hacer en tu casa, I believe that what God starts in your house, Dios usará eso para hacer más cosas poderosas. God will use that to do more things. Y termino con esto. And I finish with this. Vamos al capítulo 28 de Hechos. So to chapter 28 of Acts. Capítulo 28. Tenía uno más, pero voy a parar aquí. Capítulo 28 de Hechos. I had No. more about to finish here, chapter 28 Yo of quiero Acts. leer dos versículos. I'll read 2 verses. Hechos capítulo 28, versos 30 y 31. Acts chapter 28, verse 30 and 31. Dice la palabra del Señor que Pablo aquí está en Roma. It says that right here, Paul was in Rome. Y está como en un arresto domiciliario, podríamos decirlo así. And he was Está arrestado, pero en una casa. he's arrested, but in a house.
Tal vez, no sé, tal vez tenías un grillete. Maybe you had it. Pero mire lo que hace Pablo en la casa, esa casa en la que estaba. Look what Paul does in that house that he's in. Él estaba de cierta manera en cuarentena en esa casa. It was, in a way, quarantined that house. Verso 30 y 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros. Mire, nosotros que nos quejamos de 40 días, él 2 años enteros. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. It says, for the next 2 years, Paul lived in Rome at his own expense. He welcomed all who visited him, boldly proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ, and no one tried to stop him. Mire qué interesante lo que hace Pablo aquí. Look how interesting what Paul does here. Por 2 años estuvo en la casa, For 2 years, he was in his house. pero en 2 años no perdió tiempo. But in 2 years, he didn't waste time. Dice que él recibía a todos los que venían a él It says that he received everybody who came to him. y les predicaba el reino de Dios And he preached to them the kingdom of y les God. enseñaba acerca del Señor Jesucristo And he teach them about the Lord Jesus abiertamente openly. y nadie le impedía. And no one tried to stop him. Qué interesante es eso, It's very interesting. que en este tiempo, In this time, aunque estamos en nuestra casa, even though we're in our houses, nosotros podemos predicar de Cristo we can preach about God abiertamente openly y sin impedimento. without anyone trying to stop Así him. es que en esta hora, So in this hour, todo lo que ocurrió en estas casas de hechos, everything that happened in this house, yo creo que Dios lo quiere hacer en nuestras I casas. believe that God's going to do it in our house. Así como Dios se manifestó en el aposento alto, This is how God was manifested in the upper room. Dios se quiere manifestar en nuestra casa. God wants to manifest in our homes. Así como Dios se manifestó en la casa de Judas dando dirección, It said God manifested in the house of Judah. Dios se quiere manifestar en nosotros. God wants to manifest in our houses. Así como el Espíritu Santo descendió sobre la casa de Cornelio, Just like the Holy Spirit descended in the house of Cornelius. de la misma manera quiere hacerlo en nuestra casa. The same way He wants to do it in our house. Así como el milagro tocó a la puerta cuando Pedro estaba en la cárcel, Just like when Peter knocked the door of the house after he came out of jail. de esa misma manera Dios quiere llegar con milagros a nuestra casa. That same way God wants to come with miracles to our house. Así como la salvación llegó a la casa del carcelero, Just like salvation came to the house of the jailer. Él quiere llegar en esta mañana también sobre tú y toda tu casa. He wants to also come over you and your whole house. Así como Dios empezó algo poderoso a través de la vida de un hombre llamado Crispo, Just how God started something strong over one man named Crispus. Dios quiere empezar algo poderoso contigo y con tu casa. God wants to start something incredible with you in your house. Y así como Pablo predicó por 2 años enteros, And just how Paul preached for 2 estando times, encerrado en una casa, being locked up in a house. Dios lo quiere hacer también contigo. God wants to do it with you also. Yo te voy a pedir que ahí tú estás, cierres tus ojos. I want to ask you where you are to close your eyes. Padre, te damos gracias en esta hora. Lord, we thank you for this time. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Porque yo entiendo, Señor, que tú quieres obrar cosas poderosas en nuestra casa. Because I believe we want to do miracles in our house. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este tiempo. Thank you, Lord, for what you're doing in this time. Gracias te damos, We give you thanks. porque yo sé que tú lo haces. Because we know you're going to do it. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Yo no quiero pasar la oportunidad de darte a ti la oportunidad que estás viendo, el que no conoces al Señor. I want to pass the opportunity for you to meet Jesus. Si tú quieres entregar tu vida al Señor en esta hora, If you want to give up your life for Jesus, yo quiero guiarte en esta oración. I want to guide you in this prayer. Yo quiero que tú repitas conmigo, Señor Jesús, I want you to pray with me, Lord Jesus. en esta mañana This morning, yo te doy mi vida. I give you my life. Reconozco que soy pecador. Recognize that I'm a sinner. Reconozco que he pecado. Recognize that I've sinned. Y en esta hora In this hour, te pido que perdones mis pecados. I ask you to forgive my sins. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. Y que me recibas como uno de tus hijos. And to receive me as one of your children. En el nombre de Jesús. In Jesus. Amén. Amen. Si tú que estás ahí has conocido al Señor y tal vez te has alejado, If you've met Jesus but you strayed away, te quiero reconciliar en esta mañana. and you want to reconcile with Him, También yo te pido que hagas esta oración conmigo. I'm also going to ask you to make this prayer. Señor Jesús, Lord Jesus, reconozco que he fallado, I recognize that I've failed. reconozco que me he apartado de ti, I recognize that I'm apart from you.
Pero en esta mañana But in this morning, yo me vuelvo a ti. I come back to you. Reconozco que soy pecador. I recognize that I'm sinning. Te pido que me perdones. I ask you to forgive me. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén.